Bienvenido al canal, espero que estés muy bien. Hoy vamos a hacer una tirada interactiva para ver qué es aquello que te está costando tanto materializar y por qué no se acaba de manifestar en tu vida. ¿Qué está impidiendo que se materialice? ¿Qué está limitando ese éxito que tanto deseas? Con esta tirada interactiva vamos a indagar en este tema. Habrán tres opciones, como puedes ver, y tendrás que elegir una de estas tres cartas, aunque también puede que te interese escuchar más de una opción, porque pueden ser complementarias entre ellas. Como puedes ver, la cosa hoy va de animalitos. Por un lado tenemos el pavo real en la opción número 1, tenemos el cisne en la opción número 2 y la mariposa o las mariposas en la opción número 3. Así que toma una respiración, conecta con tu interior y mira a ver cuál de las tres resuena mejor contigo y con tu historia personal, y vamos a hacer tu lectura. Opción número 1 del pavo real. Vamos a sacar una primera carta que nos diga de todo lo que podría ser, qué es lo que está limitando mayormente que ese éxito que tanto deseas tenga lugar en tu vida. ¿Qué es lo que te distancia de que se manifieste eso que tanto deseas? Vamos a sacar una carta y nos sale la carta del sol por aquí. La carta del sol a mí me hace referencia a una limitación que está relacionada con el brillo, con que no te estás dando la oportunidad de destacar, la oportunidad de brillar. Es como si de alguna manera tuvieras miedo al éxito o que te niegas a tener cierta exposición. Además estamos relacionados con el tema del pavo real. El pavo real es algo que también se expone, que se muestra, que se deja ver. Y si la limitación principal es el sol, me dice que hay como un impedimento a la hora de decirle al mundo, esto es lo que soy, esto es lo que doy de mí, esto es lo que valgo, como si hubiera ahí una restricción, ¿vale? Como si hubiera una limitación a la hora de exponerte, o que incluso esa exposición podría llegar a ser pública, ¿eh? No sé si es que lo que tú deseas alcanzar de alguna manera requiere que el foco de atención se ponga en ti, y eso te puede generar una gran presión, ¿vale? Como si eso que quieres lograr implicase ser visto por mucha gente y te pudiera despertar algún tipo de vergüenza, de pudor, de reparo, de ponerte en esa diana pública o una diana sin más, donde más personas puedan verte, y eso te pueda crear algún tipo de inseguridad o desconfianza en ti mismo o en lo que sabes o en lo que tienes que demostrar, ¿vale? Por otro lado, podría estar hablando de que hay alguna información que traes contigo que impide que te sientas del todo identificado con eso que tú tienes que defender o eso que tú tienes que representar. Es como quien se pone detrás de un estandarte y tiene que ser coherente con eso, ¿no? Yo tengo que defender esto y por tanto tiene que estar alineado con mis valores y con mis creencias para que no haya una interferencia entre una cosa y la otra. Y es como si fallara esto. Por poner un ejemplo, imagínate que tú eres una persona amante de la medicina alternativa y no estás a favor de la medicina convencional y trabajas en una farmacia, por decirlo así, y tienes que entonces vender medicamentos químicos. Ahí había una dicotomía entre evolucionar en una carrera porque tus creencias te llevan por otro sitio. Es como decir que tú vas a mostrar al mundo un asunto, pero en el fondo de tu corazón, en lo más profundo, hay algo que te dice que eso no te representa, o eso no es cierto, o no te lo crees del todo, o reniegas de eso, ¿sabes? Y hay como una contradicción entre lo que muestras y lo que hay de verdad. Y hay esa dicotomía y esa lucha interior. Mira, luego te amplía la carta de la suma sacerdotisa y la torre, ¿vale? Y lo que hay que hacer te lo dice la carta del mago. Mira, la suma a mí me habla de que puedes tener un talento, un conocimiento o una capacidad oculta, que en algunos casos estamos hablando de temas ocultistas o de esotéricos, místicos, relacionados con la intuición, ¿sabes? O simplemente temas creativos o espirituales, ¿vale? Pero que de alguna manera, aunque no sean de esos temas, en general, es algo que tú llevas en oculto, algo que no has acabado de expresar. Puede ser un hobby, un don que tengas, un talento, algo que se te da especialmente bien, pero no lo acabas de exponer, ¿vale? Lo llevas en secreto. No le has dado cabida o exposición en el mundo externo, el mundo, ¿no?, de donde la gente te conoce. Es como quien canta muy bien en la ducha y en sus amistades nadie sabe que se le da tan bien cantar. O pintas muy bien, tienes el don para dibujar y jamás te has atrevido a enseñar eso que haces. Puede ser que creas que no eres suficientemente bueno,
porque creas que, bueno, tienes una serie de ideas limitantes, creencias limitantes, que es lo que te dice la torre, que te mantienen ahí como atrapada en esos pensamientos y no te permitan expresarlos, te mantienen ahí restringido, apretado, atrapado entre estos muros. Son los muros de tu propia mente, ¿no? Los que te dicen que no eres lo suficientemente digno como para expresar esto, que no mereces que esto vaya a más, o que no estás suficientemente formado, o no lo haces suficientemente bien, o te falta mucho por aprender, o te falta mucho por estudiar, o tener mucha más experiencia de la que tienes. Pero la torre te dice que es momento de hacer esa eclosión, de saltarte todas esas normas que tú misma te impones. ¿Vale? Quizá tengas la percepción de que esto no puede pasar de un hobby, o que pienses que no te puedes ganar la vida con ello, que para qué vas a poner energía y voluntad en algo que no va a dar sus frutos jamás. Y eso es una creencia limitante, la idea de que eso es un filón que no puedes explotar, por más feliz que te haga, no le ves una salida. Entonces, aunque tú quieras, inconscientemente no te permites avanzar. La torre te dice que rompas con todas esas creencias que te limitan, que todos esos talentos ocultos que llevas dentro merecen salir a la luz. Si estamos hablando de que tú quieres conseguir algo, que esa es otra, pero opinas en el fondo que la gente que ya ha conseguido eso o ha tenido éxito en eso de alguna manera no es honesta o no es buena persona, pues ahí tendrás una creencia que te impedirá también lograrlo, porque en el fondo de tu ser no quieres ser igual de malo que ellos, ¿vale? ¿Cuánta gente no tiene como una meta tener mucho dinero y luego tiene la idea de que todos los ricos son deshonestos, tramposos y malas personas? Pues por un lado tienen un gran deseo de prosperar económicamente y ser libre financieramente, ese deseo los impulsa hacia adelante, pero en contra tienen ese deseo de ser íntegros, de ser fieles a sus valores, y en esa guerra al final uno no se mueve ni para adelante ni para atrás, se queda clavado en el suelo. Y eso es de darte cuenta de que solo es una manera de pensar, que no es la verdad. Hay gente buena y gente mala y gente noble en todos lados. Hay pobres buenos y pobres malos, hay ricos buenos y ricos malos. Tú decides con quién te vas a identificar. Todo forma parte de una creencia, de algo que te ha sido inculcado o que tú mismo has visto, pero has conseguido generalizar de tal manera que te lo has creído. Y eso es lo que no te está dejando ir más allá. Por eso se trata de alinear el propósito que uno tiene, ¿vale? El sueño y ese deseo con nuestros valores, porque de lo contrario, siempre que intentes avanzar por un sitio, encontrarás esa puerta cerrada y el resultado será que no te vayas a ningún lugar. Es como que por muy fuerte que batas tus alas, tus raíces te van a mantener anclado al suelo. Y el mago te dice, que es el que te aconseja, que tienes que aplicar esa inteligencia a ese proyecto que tienes, a ese proyecto que quieres hacer, a ese sueño oculto. Si estamos hablando de un hobby, te está diciendo que lo profesionalices, que no tengas miedo a convertirlo en tu trabajo, en tu fuente de ingresos. Te aconseja que te muestres con este tema de una manera más profesional, que te vendas, ¿sabes? Que no solo se quede en una afición. El mago también es una carta que habla de confianza y seguridad en uno mismo, que estás preparado, que tienes los recursos, que no dudes de tu capacidad, porque el tenerla la tienes. Así que te anima a eso, a profesionalizarte, a hacer de eso un trabajo, una fuente de ingreso, a confiar en tus recursos y en tus conocimientos. Y también te habla de trabajar no solo a nivel mental, limpiando estas creencias limitantes que hemos dicho, sino también en el plano físico. ¿Sabes? Perder el miedo a actuar, a remangarse, a dar la cara, a empezar ese trabajo cotidiano, que eso te irá derrumbando esos muros de contención. ¿Vale? Ahora vamos a preguntar si conseguirás, haciendo esta toma de conciencia, si conseguirás este deseo finalmente. Y vamos a ver qué te sale. Y mira, te sale la carta del colgado, que me dice que de entrada será algo que tomará un tiempo, que no es algo que sucederá de un día para otro, que no basta a lo mejor. Hay personas que sí, que son muy rápidas en el sentido en que cuando se alinean, en cuando se dan cuenta de cuál es la creencia limitante que los está lastrando, automáticamente las cosas funcionan. Pero a veces eso requiere un proceso, no es una cuestión de un acto y ya está. Y te dice que no es una tarea rápida que se consiga de un día para otro, sino que lleva implícito
un aprendizaje, un sacrificio, un tiempo que tardará en darse. Tienes que primero darle la vuelta a esas creencias. Tienes que explorarlas de otra manera, desde otro ángulo. Y sobre todo te dice que tienes que saltar esa incomodidad. Tienes que pasar por esa incomodidad antes de ver un resultado. Antes de que seas... como que si no eres capaz de afrontar esa incomodidad para aprender lo que tienes que aprender, difícilmente vas a seguir adelante. Es decir, estás obligado a hacer el trabajo. Mientras te quedes ahí pensando en lo malo que tienes al lado, no vas a acabar de avanzar. Y por otro lado, te sale la carta del logo que te dice que esto, después que pases por este aprendizaje, por esta iluminación, sí que vas a tener ocasión de liberarte, de hacer tu propio camino, al margen de los cánones sociales, desapegado de lo que son las expectativas ajenas. Y eso, aunque no sea bien visto, puede ser aplaudido por la mayoría de la gente, pero al fin conseguirás ser tú mismo y hacer tu propia voluntad, ¿vale? Y luego, para leer lo que aconsejaba la carta del pavo real, te dice: naciste para brillar y para inspirar. Practica la humildad para evitar los celos. Sé agradecido por la vida y vendrán más cosas buenas. Estate seguro de ti mismo y reconoce cuánto brillas. Pues nada, corazón, espero que te haya resonado esta lectura y siempre puedes complementarla con cualquiera de las otras dos. Así que gracias, que vaya bien y adiós. Vamos con la opción número 2 del cisne. Vamos a ver cuál es la principal limitación que te impide conseguir ese éxito que tanto deseas, llegar a esa meta, conseguir ese objetivo, que ese sueño tan grande que tienes se haga realidad. Y vamos a ver qué nos habla por aquí. Y mira, nos sale la carta del colgado. El colgado me dice que puedes estar en una situación incómoda, o bien que no encuentras tu sitio ahora mismo, o que hay algo que no te permite ir a por tu sueño, que se está retrasando. Te sientes atado de pies y manos en una situación donde estás obligado a permanecer o esperando que algo suceda o a tener algo que te falta para poder emprender ese camino o a liberarte de una circunstancia que te limita. Puede que no lo estés enfocando bien también, porque el colgado es una carta que está de vuelta de cabeza, ¿sabes? O sea, algo que te suponga un sacrificio muy grande, ir a por ello. O que tengas que romper con esas ataduras, que tengas que romper con algo que a veces es algo muy valioso para ti, como que tuvieras que soltar algo para ir a por otra cosa. Y ahí anda como una especie de limitación. Quizás sea la sensación de que al conseguir esa meta, ¿no? Si realmente consigues esa meta que te propones, tu mundo se dé la vuelta y ponga todo patas arriba, y eso te puede dar un poco de vértigo. Es como una ficha de dominó que si finalmente se mueve puede generar una serie de cambios imparables. Todo esto es a nivel inconsciente, ¿eh? Tú a nivel consciente puedes estar muy seguro de que tú quieres ese sueño, que irías por él a por todas. Pero ahí estamos intentando averiguar qué es eso que hay ahí en lo oculto, que nos domina, que nos impide. Porque para saber si algo funciona o no, basta con ver el resultado. El resultado nos habla de qué información llevamos, así que basta con ver si hemos llegado a ese objetivo o a esa meta para saber que algo nos está lastrando. Vamos a ver cómo se amplía esta información. Mira, nos sale la carta del juicio. El juicio me habla de que eso que estás esperando puede ser una llamada, una comunicación, un permiso, aquello que se considera como un pistoletazo de salida para ponerse en marcha. Si yo estoy aquí esperando que algo se dé, que algo se active para poderme poner en marcha, para poder avanzar hacia donde quiero, así como que por más que quisiera correr, no puedo, estoy impedido. ¿Vale? Incluso puede ser un permiso que puede estar relacionado con la parte de la madre a nivel inconsciente, con la relación materna. Puedes necesitar un permiso simbólico por su parte. Quizás se trate de algo, eso que quieres lograr, que en tu foro interno creas que ella no aprobaría, ¿sabes? O la idea de que si logras ese sueño o ese éxito, estarías traicionándola o pasando por encima de su voluntad, contradiciéndola de alguna manera. Si tienes que indagar qué opinaba tu madre o tu clan con respecto a eso que quieres lograr. Porque es como que a lo mejor tú quieres conseguir algo que estuviera mal visto en tu entorno y que al ir a por ello estarías contradiciéndolos o traicionándolos o yendo en su contra. Y claro, ahí se produciría una lucha interna
que no te permitiría avanzar, porque por un lado querrías ir, pero por otro lado no quieres traicionar a nadie. ¿Vale? Si investiga esto, ¿qué opina tu rama materna, ¿no?, con respecto a eso que tú quieres conseguir? Porque veo aquí como un miedo a la crítica, miedo al juicio en general, a ese juicio materno, o en particular al juicio por parte de las mujeres del clan. ¿Vale? Puede que incluso tengas la impresión de que si logras esto que tanto deseas, estarías excluyendo quizá a alguien de la familia, o te llevaría a alejarte de la familia o de los valores familiares, y esa impresión te estuviera frenando inconscientemente. ¿Vale? Hay como un miedo a que si se da eso que tanto quieres, vas a tener que asumir la responsabilidad tú también, hacerte a cargo, tomar el control, aceptar el mando, valerte por ti mismo. Que vas a tener que hacerte responsable de mucho o de todo. ¿Sabes? Tendrás que ir por tu cuenta, y eso también representa una carga, un miedo, la sensación de, ¿sabes? Voy a ser yo responsable de mis logros y de mis fracasos, con la sensación de que todo va a depender exactamente de mí, totalmente de mí. Y esto puede dar un poco de vértigo, ¿sabes? Miedo a que suene ese despertador y te veas obligado a crear ese nuevo escenario por ti mismo. ¿Cómo puedes conseguirlo? Y te dice que con la carta de la muerte tienes que estar dispuesta a hacer el cambio. Porque a veces uno quiere conseguir algo y quiere que ese algo venga, pero ese algo viene en el momento que tú te conviertas en la persona que vibra a la par de ese sueño. ¿Vale? Las cosas hacen match vibratorio. Entonces, si tú no estás dispuesto o dispuesta a hacer tú el cambio, las cosas no van a aparecer así por arte de magia. Tienes que hacer tu parte. Y es lo que te dice, que tienes que estar dispuesta al cambio, a cortar con personas o con cosas o con roles predeterminados. ¿Sabes? Es como que tienes que tomar conciencia de que ese resultado que tanto quieres, a la par que tú luchas por él, te va a ir augurando un cambio y una transformación en ti. Si tú vas a tener que convertirte en otra cosa. Y a veces no es tan sencillo, en el sentido de que uno está acostumbrado a ser siempre de la misma manera, lleva toda la vida siendo igual. Pero siendo como eres, has obtenido este tipo de resultados. Si tú quieres obtener resultados diferentes, tienes que convertirte en alguien diferente. Y en la medida que avanzamos hacia una meta, inexorablemente nos vamos transformando y vamos cambiando y vamos convirtiéndonos en otra persona. Y eso te puede llevar a cortar con gente, cortar con situaciones, y inconscientemente te puede dar miedo a hacer, ¿sabes?, esos cortes. Por ejemplo, si tú vives en un barrio, tienes unas relaciones y tú pretendes, ¿no?, tener una vida mejor, irte a un trabajo donde te paguen más o comprarte una casa en un mejor sitio, pues eso te puede llevar, por ejemplo, a cortar, ¿no?, las relaciones que tenías con tus antiguos vecinos o tus antiguos amigos, por poner un ejemplo. En ese caso puede ser que hay una parte de ti que sí, efectivamente se quiera cambiar, pero otra parte de ti que tenga resistencia a dejar atrás a ciertas personas, y eso te limite. Por un lado quieres avanzar, pero por otro no quieres irte, y en esa lucha no se acaba moviendo nada en tu vida, todo se queda detenido, colgado. Tienes que tener claro en qué te convertirás cuando se cumpla ese sueño. Tienes que explorar esa nueva imagen de ti. Si esa imagen representa todo lo que estás deseando ser o lo que deseas tener. O si hay alguna discordancia. Porque en ese caso, si tienes la más mínima duda de que una vez obtenido tu sueño hay algo feo, malo o criticable al otro lado, pues no querrás llegar allí. Y te irás poniendo palos en la rueda tú mismo para no alcanzar esa meta nunca. ¿Sabes? Proponte como ejercicio ensayar tu futuro. Dedica un tiempo a respirar profundo, a cerrar los ojos y a habitar en la imagen de tu deseo cumplido. Si ya estás en tu meta, ¿en qué te has convertido al llegar allí, ¿no? Si tu meta es, por ejemplo, pesar 10 kilos menos, por poner otro ejemplo, ¿vale? Pero por otro lado no quieres cortar con tu hábito de comer dulces, carbohidratos a todas horas y estar en el sofá y no ir al gimnasio, pues evidentemente ahí hay una dicotomía, hay una discordancia entre lo que quieres conseguir y las pocas ganas de enfrentarte a ese cambio. Pero si tú empiezas a visualizarte ya en la meta cumplida, te vas a dar cuenta que para estar en ese peso, tu vida ha tenido que cambiar, has tenido que cambiar ciertos hábitos. Pues es ponerse un poco en esa situación, ir practicando mentalmente lo que quieras que suceda en el mundo material. Y una vez tomes conciencia de esto, vamos a ver si finalmente lo conseguirás. Una vez tomes conciencia, vamos a ver si una vez tomes conciencia de esto y lo pongas en práctica, sí lo conseguirás. Vamos a ver. Y te sale la carta del mundo y te sale la carta del mago.
¿Qué me dice esto? Pues sí, lo conseguirás con éxito, con honores, porque es una carta que habla de felicidad, de satisfacción, de plenitud, de celebración, ¿vale? De gratitud sobre todo, ¿vale? Es una sensación de que ha valido la pena el esfuerzo, el sacrificio, ¿vale? Que tendrás que cerrar un ciclo, es lo que te comentaba, para empezar algo nuevo a continuación. Además, con el mago es como si fuera algo cíclico, ¿sabes lo que te quiero decir? Algo que una vez empieces va a desencadenar en más de lo mismo. Por ejemplo, sueñas con poderte comprar una casa y llevas tiempo luchando porque quieres la casa y vas ahorrando y vas buscando quien te financie y tal. Y luego cuando finalmente la consigues, que te dice el mundo que la consigues, ahí es cuando empieza el trabajo de verdad, porque entonces vas a tener que remodelarla, por ejemplo, y tirar paredes y ponerte a buscar un diseñador o lo que sea, cualquier cosa, ¿vale? Te va a suponer, el trabajo empieza a partir de ahí. O montar un negocio. Llevas tiempo mirando, ¿sabes?, dónde consigues el capital, mirando si tienes que alquilar el local, pero el trabajo de verdad empieza una vez consigues esto, el día que abres ese local y tienes que hacerlo funcionar. O si quieres quedarte embarazada, ¿sabes? Y llevas tiempo deseándote quedarte embarazada y no te quedas. Finalmente te quedarás embarazada, pero entonces te darás cuenta que en eso solo es el principio. Lo que tú crees que es el final de ese deseo es el principio del verdadero trabajo, que es ser padre o ser madre. Vale, vamos a ver la carta que has elegido, lo que dice. Dice: gracia de cisne, tú que te deslizas por las aguas de mi alma, tráeme tu sabiduría y tu luz. Ayúdame a transformarme en elegancia y gracia. Inspírame con dignidad y el espíritu de la belleza. Espero, corazón, que te haya resonado esta tirada, y si no es así, siempre puedes consultar las otras dos. Te deseo lo mejor, que vaya bien, gracias y adiós. Vamos con la opción número 3 de las mariposas y vamos a ver cuál es la principal limitación que te está separando de que consigas ese objetivo, ese sueño que es importante para ti. Y vamos a ver qué nos dice. Opción número 3. ¿Qué está impidiendo que se manifieste esto en tu vida? Mira, nos sale la carta de la estrella. A mí esto me habla de que hay una falta de fe, una falta de confianza, la sensación de que uno está un poco perdido o de no tener un rumbo bien marcado, en el sentido de decir tengo que hacer muchas cosas para conseguir ese objetivo y se me escapa de las manos, o la sensación de que no somos capaces de imaginarnos en posesión de ese sueño, de visualizarnos allí, ¿sabes? O que no tenemos suficiente claridad a la hora de afrontar esa meta. No lo vemos claro, no lo vemos creíble, ¿sabes? Como que pudiera ser un sueño tan grande, ¿vale?, que nos pareciese imposible de llegar a él, o muy difícil, o algo que pueda llevar varios pasos y no sabemos cómo organizarnos. Al ser la estrella también me puede estar hablando de trámites o de asuntos que estén relacionados con la tecnología, con internet, o que nos falte acceso a esa tecnología, o nos falten recursos digitales para acceder a ello. O aunque no tenga nada que ver con esto, simplemente nos falta fe en que podemos conseguir ese objetivo. Y por momentos tenemos la sensación de que quizá deberíamos dejarlo de lado. Quizá no somos constantes, y hoy queremos una cosa y mañana queremos otra. Y hoy creemos que somos capaces y mañana dudamos. Y es como que en el fondo a veces dejamos de soñar, perdemos la capacidad de ver posible nuestro sueño. Perdemos la fe. Vamos a ver qué más nos dice corazón con respecto a esto. Mira, nos sale la carta de la fuerza, nos sale la carta de la suma y nos sale la carta de la torre. Y estas dos cartas ya han salido antes en una opción, creo que es la primera. Así que puede ser que haya alguien de la primera opción viendo esta, o que de alguna manera las dos opciones estén relacionadas. En este caso me habla la fuerza del control, de querer controlar el tema. Quizá de la sensación de que las cosas tienen que hacerse de cierta manera o cumplirse en un cierto plazo de tiempo, o que el mejor modo de acceder a eso es la que tú crees que es correcta. Y es como que falta esa capacidad de delegar en Dios o en el universo, esa capacidad de tener fe, ¿sabes? Y tenemos que aprender a rendirnos, a dejar de ponerle condiciones al universo de por dónde tiene que hacer las cosas, de cuál es la vía que tiene que tomar para que nos llegue lo que queremos. No se le pueden poner condiciones a la manifestación. No le puedes decir, sí, quiero este coche, pero me lo tiene que regalar Robertico. No, los caminos del Señor son inescrutables. Apártate, suelta el control para que el universo haga su trabajo.
Estas son las fuerzas universales que tienen que estar a tu favor. No puedes estar oponiéndote a ellas y haciéndoles resistencia, porque de lo contrario todo se complica y es más difícil de alcanzar. ¿Sabes? Por otro lado puede haber la creencia de que si tú no estás al mando, las cosas no salen. Si tú no controlas la situación, todo se desmadra y se descontrola y todo se convierte en un caos. Que tú tienes que, quizá con tu experiencia, con tu conocimiento, que domesticar el asunto para que se dé. Porque de lo contrario no hay forma. Como si solo hubieras posible una manera de que eso se dé y no más. Y que por eso quizás te parece tan difícil de alcanzar, porque en esa mentalidad más estrecha es difícil ver que hay más posibilidades. Que las hay. Porque que tú no las veas no significa que no existan. Y hay que darse permiso para diversificar las vías, ¿sabes? Para obtenerlo, ese resultado, independientemente de la forma por la que tenga que llegar hasta ti. ¿Sabes? Porque esa estrella de ahí me dice que no crees que sea posible alcanzarlo. Y si es así es porque tienes la idea de que la única forma de obtenerlo, es casi imposible, ¿vale? Pero tienes que soltar el control y delegar en el poder superior. En este caso, ¿no? Como dicen, el fin justifica los medios. Sí, céntrate en el objetivo, céntrate en la diana y olvídate de querer dirigir la flecha. ¿Vale? Es como si hubiera la necesidad de demostrar que uno está al mando, que está en control, que uno ha luchado, que uno ha hecho el trabajo duro, ¿sabes? Como que hay inconscientemente la sensación de que si uno no se esfuerza, no merece. Si uno no suda, no puede conseguir. ¿Sabes? Es decir, el que no se sacrifica no obtiene. Y eso es una creencia limitante, eso no es real. Hay mucha gente que lo consiguen todo fácil. ¿Por qué tú no puedes ser una de ellas? Date permiso, no, ¿sabes? No tienes que esforzarte, que te cueste sangre, sudor y lágrima llegar a donde quieres. La suma también me puede estar hablando de que hay como una creencia, de que hay como falta de conocimiento o que no tienes un título, una formación, una experiencia, ¿sabes? La creencia de que sin esa formación reglada no hay forma de llegar a donde quieres, ¿sabes? O que hay cosas ocultas, perdón, no reveladas, que tú no puedes controlarlas, que se escapan a tu control y eso te genera incertidumbre. Cosas que podrían desvelarse más adelante y traerte problemas. Sí, como que si tú no ejerces control sobre todo el proceso, las cosas se pueden venir abajo. Y desconfías de que algo te pueda sorprender más adelante y que no lo puedas gestionar. Es decir, si tú realmente te abandonas a conseguir ese sueño, si tú realmente te das permiso para que eso se manifieste, tienes un miedo inconsciente a que más adelante venga un problema y tú no sepas gestionarlo porque te falta información para hacerlo. Y tienes miedo de que esa pérdida sea más dolorosa casi que no haberlo intentado nunca. ¿Sabes? Es como que tienes miedo que se revele que a ti te falta algo, que quizá no merecías llegar ahí porque ves, no sé, no he sabido gestionarlo. Es un poco esto, ¿sabes? Y son creencias, no son cosas reales, son ideas que tienes. Por ejemplo, por poner un ejemplo, y esto no tiene por qué valer para todo el mundo, pero es para que te hagas una idea de lo que quiero decir. Tú imagínate una persona que se quiere operar, quiere pasar por un quirófano para quitarse un dolor tremendo, del tipo que sea, pero en el fondo tiene miedo a que como resultado de esa operación pierda autonomía o dependa de alguien más, ¿sabes? Y ese miedo inconsciente lo esté deteniendo. Y entonces no le acaban de dar hora en la seguridad social, no consigue el dinero para pagar la tal, ¿sabes? Tiene miedo a que si pide la baja en el trabajo no sé qué, y todos son problemas y la operación no se acaba de manifestar. Y no es otra cosa que su propio miedo a que el resultado de la operación sea negativo. Y uno dice, qué mala suerte, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué no se soluciona el problema? ¿Por qué estoy, ¿sabes? Y te dice, no pienses más en eso, piensa solo en que vas a tener un buen resultado y las cosas se van a ir despejando. Porque la torre te habla de esto, ¿no? De esas ideas limitantes, las creencias restrictivas que no te dejan moverte hacia tu objetivo. Y si te mueves hacia él, no vas a llegar igualmente si no limpias todo eso que hay ahí. ¿Sabes? Esas creencias habría que trabajarlas porque te mantienen atrapado en esas cuatro paredes. Te tienen inmovilizado ahí. Quizá hayas oído muchas historias negativas, ¿no? De personas que pasaron por lo mismo y les salió mal, ¿sabes? De camino a ese éxito que tú quieres, de camino a esa meta, a ese objetivo, quizá hayas oído que ya fulano lo intentó y no lo consiguió, fulano lo intentó, ves, y luego se dio de bruces contra el suelo, y fue peor el remedio que la enfermedad. Así que mejor no intentarlo, porque eso, es un problemón. Y en el fondo puedes tener miedo tú convertirte en una de esas historias también, que la tuya sea una repetición de las mismas malas historias.
Claro, con esa idea del futuro, ¿quién va a querer llegar ahí? ¿Quién va a querer alcanzar esa meta? ¿Sabes? Tienes que pintarla de la mejor manera posible para que tu inconsciente te lleve hasta ella. Así que coge un papel y un lápiz si quieres, que es un buen ejercicio. Escribe cuáles son los miedos que tienes si consigues ese sueño. ¿Qué es lo peor que podría pasarte? Según tu perspectiva actual, si llegas a esa meta. Y ahí tienes todas esas creencias limitantes con las que tienes que trabajar. ¿Sabes? Sí, por ejemplo, quiero ese dinero, pero si lo pierdo luego será peor. Quiero esa pareja, pero si me abandona luego no seré capaz de gestionarlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí hay que descubrir qué es lo que está impidiendo que tú llegues ahí sin miedo. ¿Vale? Y después que hayas descubierto esas creencias negativas, ponerlas en positivo y darte cuenta de que los únicos resultados que se obtienen no son esos resultados chungos, que hay otra muchísima gente que ha conseguido con éxito obtener lo que quiere. ¿Por qué tú no vas a ser una de esas personas también? Visualízate luego en posesión de eso que tú quieres, disfrutando de eso, ensayando ese futuro para que te apetezca llegar a él. Tienes que engañar al inconsciente, ¿vale? Introducirle unas coordenadas de ese futuro deseado que quieres manifestar en tu vida. Luego, por otro lado, te sale el emperador y te sale la justicia. Y esto responde así: haciendo estos trabajos y siendo consciente de estas limitaciones, si vas a poder conseguir finalmente ese sueño. Y te dice que de alguna manera estará todo favorable para que así sea, para que esos esfuerzos se vean recompensados. Y es como que, fíjate qué curioso, todo ese control que tú te negabas a soltar, cuando tú demuestres que delegas, cuando tú demuestres que cedes, la misma vida te volverá a entregar ese poder, el poder de gestionar. Pero ya desde otro punto, ya no desde la necesidad de control, de decir si no lo hago yo no sale bien, si yo no estoy al mando no hay manera de conseguirlo, no. Ahora será desde la responsabilidad, ¿sabes? No desde la necesidad, desde la ansiedad, desde el miedo. ¿Vale? Es decir, que aprenderás a soltar y a la vez recuperarás esa autonomía, ¿sabes? Es que existe otro tipo de orden, te dice la justicia, es el orden universal, que reparte justicia y restablece el equilibrio en el mundo en general. Así que cree y delega, ¿vale, corazón? La carta que has elegido al principio es la carta de las mariposas. Dice, habla del renacimiento, dice, puedes reinventarte, ábrete a las recompensas del cambio. Tienes brillantez para compartir con el mundo. Ama cada parte de tu viaje. Pues nada, corazón, espero que te haya resonado esta tirada. Te deseo lo mejor. Que vaya muy bien. Gracias y adiós.